¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Hoy es Psicoanálisis con Contreras. Hoy tenemos una guapa y joven colega, psicóloga, como este modesto servidor, la licenciada Flavia Tarbrelli. Bien, Flavia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué Buen cuenta día, Juan Buenos Carlos. Aires? Un gusto estar participando de estas jornadas. La verdad que un honor para nosotros como argentinos salir un poquito a contar qué está pasando de este lado. Hoy Pues, en Buenos Aires hace mucho calor, muchísimo calor. caray, ¿cuántos grados están? Y ahora estamos en 27 grados y estamos todavía en las 11 a.m., o sea que va a ser un día prometedor para tomar sol y salir a alguna pileta, alguna Ah, piscina. bueno, Flavia. Bien, comencemos, Flavia. La primera pregunta de rigor es, ¿qué te llevó al mundo de la psicología? Yo sé que es tu segunda carrera, algo estuvimos conversando con la amiga Sí. Flavia. Cuéntanos un Em, poquito. A mí, ¿qué me llevó a estudiar psicología? Creo que hubo dos instancias. La primera es que no creía en la psicología. O sea, eso es como el típico mito de los psicólogos son para los locos. Entonces es, ¿por qué tendría que ir yo si yo no estoy loca? Hace muchos años, o sea, hace unos 20 años atrás. Cuando empecé la primera vez en terapia con mi primer psicóloga, fue porque había sido mamá y la verdad que me ha hecho tan bien en ese acompañamiento en la maternidad y demás, que me empezó a gustar, pero siempre creí que era muy grande, que no iba a poder, que ya no era para mí la universidad, que ya había pasado y seguí como mi carrera gastronómica muchos años más. Y lo que hizo el empujón, ¿no? De decir, bueno, si no tomo el riesgo ahora, no sé si me animaré después. Eh, Tenía ya en ese entonces 3 hijas y teníamos una crisis económica bastante importante Así en es. nuestra familia. Y en realidad empezó como un proyecto de poder acompañar, o sea, solamente lo gastronómico por ahí a veces era más complicado, es un trabajo mucho más esclavo. Dije, bueno, no pierdo nada con probar y poder acompañar este proyecto familiar. Y empecé con 3 hijos, terminé con 4 en un tiempo promedio, me enamoré de cada paso, viví siempre, por ahí acá hay personas con las que comparto mucho, y he vivido 51 materias, 51 procesos, con todo lo que implica estudiar, ¿no? Siendo mamá, Así es. siguiendo todo un... así No es que tan lo que me fácil. motivó fue una necesidad, básicamente, y animándome a desafiarme. Sí, Segunda pregunta es que tú vienes de Buenos Aires, pues es la tierra de Freud, de Lacan, el psicoanálisis se respira, se come. sí. Es muy diferente al Perú, acá el psicoanálisis es un lunar, muy Mira, circunscrito a ciertas capas sociales. En el Perú es muy poquito, pero Argentina es otra realidad. Entonces la pregunta es, tú te has formado en terapia sistémica y luego en psicoterapia integrativa. ¿Y qué sí. pasó con el psicoanálisis? Si es tan fuerte, bueno, cada uno tiene derecho a elegir, por supuesto, Mira, pero me da sin ir más curiosidad lejos. saber qué pasó, alguna decepción con los psicoanalistas o no sé. Tú nos contarás. No, les tengo un gran cariño, de hecho somos bastante de profesar en nuestras cátedras, basta de... Yo me formé en UAI, la Universidad Abierta Interamericana, que tiene un corte un poco más integrativo, apuntado a la investigación. Y la realidad es que siempre uno a lo largo de los años es la guerra entre psicoanálisis y cognitivo-conductual, ¿no? Esto es como Yes. la típica grieta instalada. Y la realidad es que, a ver, siempre hacemos, ¿no? El saber es un positivismo, es un todo, o sea, me acuerdo que cuando empecé la carrera, mi primer cumpleaños, mis amigas en ese momento me regalaron, que los tengo ahí, no sé si se llega a ver en mi biblioteca, bueno, los 25 tomos de Freud, están todos. Es un adorno hermoso que Uf, tengo. Y cuando uno va, en un inicio sí estaba muy enamorada del psicoanálisis, pero mi mentora en ese momento, que al día de hoy lo sigue siendo, tenía un corte mucho más ecléctico, integrativo, y me empecé a formar con ella mucho en lo sistémico, que fue mi primer amor. Eh, y la verdad es que el recorrido que he hecho siempre tuvo que ver un poco más con cuestiones contextuales, vinculares.
todo lo que me atraía en diplomaturas mientras era alumna y demás, tenía que ver un poco más con eso. Y cuando empiezo digamos, el proceso de mi tesis, que yo investigo sobre orientaciones teóricas, sí, estaba muy alejada del psicoanálisis, desde el lugar en que cuando empiezo a investigar en Argentina, como bien decís, el 90% de los terapeutas son psicoanalistas. Eso, Y claro. son los menos los otros, los que estamos de este lado. Y bueno, empecé como un caminito de investigación y me enamoré primero de la sistémica y luego me llevó a lo integrativo, que era como el objetivo. Muy Pero bien. sí, Entonces ahora vamos a la pregunta, pues para mucha gente le resulta nuevo. ¿Qué cosa es la psicoterapia o la terapia integrativa? Ese es un modelo integrador. Me hace acordar al sistema comprensivo de John Exner, ¿no? Que es el sistema de Rocha que copia, no copia, toma lo toma. mejor de cada modelo, que es el malo, Ujú, y lo integra de forma coherente. Dije, algo eso. parecido será. Pero tú eres la experta, mi querida Flavia, cuéntanos. Mira, yo recuerdo de la primera vez, porque cuando uno habla en un inicio de integración, ¿no? Se suele confundir, porque es lo que más escuchamos con el eclecticismo, ¿no? Así es. Con estos inicios en donde hacemos el curso de fin de semana, no sé, de hipnosis ericksoniana y metemos una hipnosis, toda la semana estamos metiendo hipnosis a todos los pacientes, no importa con lo que venga. Y algo que a mí me resonó mucho en la facultad, y es que si nosotros fuéramos plomeros, ¿no? Y tenemos la posibilidad, una vez que estamos recibidos, de comprar el mega architaladro pro, ¿no? Que hace todo, te destroza y te arma un baño en el mismo momento. A la hora de cambiar simplemente un cuerito, un pequeño, ese taladro sería inoperante, ineficiente, ineficaz. O sea, no podríamos hacer nada con eso. Entonces, muchas veces en esto de la búsqueda, hay la mayoría de los que están acá y uno que escucha constantemente, que está con alumnos, es, no tengo herramientas, no me animo a hacer esto porque no tengo herramientas. Bueno, la terapia integrativa lo que ofrece es esta lógica, de alguna manera, esta evidencia en cómo integrar los mejores recursos y técnicas o lo que fueron fundamentos teóricos de las cuatro orientaciones que priman nuestra profesión. Entonces, se busca cómo salir de esa posición reduccionista en donde no nos peleamos ya unos con otros. Y también hay como una gran impronta, ¿no? De darle un lugar privilegiado a lo que es la formación del terapeuta, el estilo personal del terapeuta, y poder trabajar con una psicoeducación un poco más amplia. Siempre acá es como que lo que más nos importa tiene que ver con, bueno, el tratamiento mediante objetivos, como ley, y ver a la persona trabajándola desde un lugar de procesos, y los procesos Mm. identificándolos desde factores biopsicosociales, ¿no? En donde todo tiene que ver, en donde a mí me llega, eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero Mm. es como la base fundante. Mira, Flavia, yo modestamente que he sido profesor universitario por muchos años, bueno, no tantos, siempre había esta cosa en los alumnos en Lima, Perú. Sí, profesor, pero ¿por qué una orientación? Eso es muy dogmático. Uno quiere tomar un poco de acá, de allá, y hace una especie, ¿no?, de eclecticismo medio salvaje. Aquí en mi país Ujú. es un arroz con mango, es la expresión, es una mezcla. La famosa ensalada para hacer un Entonces, tratamiento, sí. y se vende bien, ¿eh? Se vende como Ujú. una cosa más amplia. En cambio, nosotros somos los doctrinarios, los que somos, digamos, estamos en nuestras capillas ideológicas. Habría que preguntarse, Flavia, ahí quiero que me ayudes. O sea, ¿de qué tipo de integración estamos hablando? Porque ahí tú estás hablando de cuatro escuelas, no Ujú, de totalmente. todas. Entonces, habría que No. precisar ahí, ¿no? Eh, Cuéntanos un dentro poquito. dentro del aspecto distintivo que tiene la terapia integrativa, siempre tenemos disponible como esta amplia gama de estrategias en las que trabajamos, teniendo los fundamentos desde la terapia cognitivo-conductual, que es la que rige este eje. ¿Por qué es la que rige? Ni siquiera, ni siquiera podemos asegurar que sea la mejor, como viste esta guerra entre sí, sino que es la que más evidencia tiene. La Esa terapia científica. es evidencia científica, por eso es que constantemente, si de hecho uno
no se focaliza un poco en estas guías, las guías NICE, o busca en APA evidencia o lo que sea, siempre la TCC es la que está en la vanguardia de la evidencia. Es quienes han trabajado y han aprovechado todos estos recursos en la última década que la globalización nos ha aportado para generar esta evidencia entre la clínica y la ciencia. Porque hasta hace algunos años atrás, pensemos cuando estas teorías se empiezan a gestar, era un largo tramo entre que ese manuscrito llegaba y se... Hoy estamos a un clic de nosotros los clínicos, de ser investigadores, de poder aportar, de poder decir, esto está pasando con qué... Y es maravilloso lo rápido que ha crecido este tipo de orientación, la integrativa, por ejemplo, en la última década, siendo que otras han tardado décadas en gestarse, pero por una cuestión incluso de recursos. La primera es la cognitivo-conductual, que desde una visión de reestructuración cognitiva, del plano del pensamiento. La segunda es la psicodinámica, ¿sí? Que bueno, acá el experto sos vos, yo mucho no me voy a meter en ese, pero toma cuestiones un poco más, que por ahí después cuando definimos un poquito qué es el sufrimiento, bueno, como cuestiones más desde el impulso, desde incluso la autovisión o de la construcción de las primeras etapas, ¿no? De la construcción de las primeras etapas del aparato psíquico. Eh, Tenemos el humanista existencial, que hace muchísimos años que de alguna manera no se actualiza, pero a mi criterio, y esto es pura humilde opinión mía y de quienes, muchos acá quienes acompañan, da un gran aporte a nosotros como terapeutas, nos da un gran aporte en esta cuestión más trascendental de poder ver la psicoterapia desde un lugar mucho más humanista, de un lugar mucho más positivo. Al menos es un recurso, no sé, hoy por hoy el análisis transaccional se considera una pseudociencia, o sea, está Pues, apartado, pero sin embargo el nivel de herramientas y de lecturas de argumentos y demás que son sumamente ricas a la hora de ponerlos en la baraja de eso, recursos. y es útil, Es al útil, es margen. útil, es útil. A veces, y por último, para terminar, el marco sistémico, que bueno, ha sido mi primer amor, un sistémico estratégico, en donde lo que trabajamos son cuestiones vinculares, contextuales, alianzas, jerarquías, vínculos, ciclos vitales. Los ciclos vitales hoy por hoy atraviesan todos los procesos de las personas. Entonces esto de, bueno, a ver, se me disparó un pánico. Ok, el pánico es la fiebre, ¿no? El pánico es ese síntoma, es la fiebre de este virus. ¿De dónde viene? Por eso es que yo no sé si recordás que cuando se empezó, al menos acá voy a hablar un poquito de mitos, no sé si en Perú debe pasar un poquito parecido, cuando sale el cognitivismo, como bueno, aquí tenemos el protocolo pánico y en 3 sesiones te sacamos los síntomas y era como, Así es. y la gente decía, hey, pero esto es como tapar un parche. Y después, ¿qué pasa con eso? No, no, existe, hay un protocolo, un tratamiento, o sea, ¿para qué vamos a recorrer este camino sufriendo con una sintomatología positiva muy amplia? Al nudo tenemos que llegar, o sea, a la infección de esa fiebre vamos a llegar igual, Así es. pero hay que tolerar de alguna manera esos procesos de cambio que llevan un tiempo, o sea, llevan un tiempo en donde eh, suele ocurrir dentro de las limitaciones que cuando se ve la mejora sintomatológica, la gente dice, bueno, ya estoy bien, no me quiero meter muy de lleno y hay como gran prevalencia al Así abandono. es. Por eso es que es Claro, tan importante la psicoeducación en esto. Gaby, volviendo al punto, este es un modelo creado, gestado en Argentina, en Estados Unidos. Disculpa mi ignorancia. ¿Quién es Sí. el precursor de este modelo integrativo? En realidad son varios los precursores en Brasil, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, o sea, la terapia integrativa ha dado esta lógica al eclecticismo de una manera, pero en Argentina tenemos el honor de tener a un grande de los grandes. Héctor Fernández Álvarez es un miembro honorario de lo que fue la Fundación AILES, un doctor en psicología, falleció hace un par de meses, lamentablemente. Eh, bueno, tuve el honor de conocerlo, de trabajar muy cerca de él. Ha sido una persona por fuera de su aporte a la psicoterapia, en donde, bueno,
tuvo y va a tener reconocimientos, porque la trascendencia que este hombre nos ha dejado para la psicoterapia es invaluable. Yo siempre dije, tenemos a Roger, a Minuchin, a Freud, a Beck y a Héctor. O sea, es como, ese La top lista. 5 de las 5 orientaciones. Bueno, y con Héctor, uy, se activó el micrófono, y con Héctor, de alguna manera hoy poder decir, no sé, eh, somos discípulos directos. Se prendió el A ver, Flavia, micrófono de Gabriela. discúlpame, hay alguien que está hablando, vamos a silenciarlo. Ahí está, ahí está. Ahora sí, disculpa. Dale, Flavia. Poder decir esta generación, esta generación contemporánea, todos los que estamos acá, que somos discípulos, que somos contemporáneos de algo tan grande que se gestó, es enorme. Él fue el impulsor en Argentina del cognitivismo, ¿sí? Y para mí, bueno, fue un mentor, fue una persona sumamente cálida, fue quien ha aprendido una antorcha Mm. de mucha motivación y entusiasmo. Y lo que, a ver, a lo largo de todo este tiempo, o sea, Héctor ha sido el gran exponente que tenemos, fue quien más aportes ha hecho, pero su principal como contribución, o al menos la que yo quisiera tomar hoy para mantener un poquito esa antorcha prendida, es que este modelo intenta actuar de una manera no reduccionista. Respecto a los otros enfoques, o sea, sino teniendo, bueno, esta visión un poco más holística de la persona, y como principal, me acuerdo la primera vez que lo escuché en un congreso, que todo un auditorio se puso de pie, y yo, estudiante, o sea, lo veía por fotitos de libros, dijo, el gran problema que estamos teniendo hoy los terapeutas es querer encajonar a la persona en los cuadraditos de los protocolos. O sea, la TCC está avanzando mucho y los protocolos son geniales, pero ¿dónde está la singularidad de cada caso? Y la Así es. singularidad de cada caso es lo que hace que nosotros tengamos que ver los procesos de arriba abajo, los esquemas de arriba abajo, y poder evaluar si estos factores psicológicos, biológicos o sociales, cuál es el mejor recurso que podemos tener Mm. desde una manera integral. Interesante lo que dices. Mira, me acuerdo de Minuchin, Salvador Minuchin, decía que en una etapa el terapeuta debe olvidarse de lo que aprendió. No sé si los Totalmente, de acordarás. hecho, el libro hay que leerlo una vez y regalarlo, el libro de terapia Ajá, familiar. terapia Sí, familiar, sí. Lacan decía, el analista está en la posición de la docta ignorancia. Hay coincidencias. Mira, y no sé qué piensas tú, Flavia, y espero que me sigas. Es verdad, uno encasilla, los enfoques tienen ese sesgo, ese pecado, ese riesgo. Pero el analista que ya tiene tiempo, no lo digo por mí, lo digo por muchos colegas que ya tienen más de 20 años trabajando, ya comienzan a tener un estilo propio y un discurso más abierto. totalmente, Entonces, pero desde su propio enfoque. Eso totalmente. no quiere decir que muden de enfoque. Eso es un poco lo que te quería transmitir. ¿No será caso, digamos, que uno se vuelve integrador sin saberlo, ya con los años, desde su propio Sí, enfoque, pero en su estilo un poco más amplio? O de repente estoy diciendo cualquier barbaridad, corrígeme, no sé. no, yo pienso lo mismo que vos, de hecho ahí voy a hacer referencia, eh, dentro de los mitos que también todo el tiempo estamos combatiendo con nosotros en Psicotic, somos arengadores de estudiantes y de terapeutas iniciales, y a veces que cuando, no sé, tomamos un terapeuta o queremos sacarlo, están los prejuicios de tiene 22 años y está recibida, qué me puede tratar a mí, ¿no? O sea, con qué, de hecho, nuestra carrera está vista, o sea, el psicólogo, cuanto más viejo, sabio, sentado como la voz de la experiencia y la sabiduría en su sillón y más libros de fondo tenga, más me voy a entregar a esa terapia. Ahora, cuando vienen por ahí terapeutas más jóvenes, hay hasta libros de excelencia terapéutica en donde te dicen cómo tenés que vestirte para parecer más grande. O sea, no es algo que... Pero esto que bien decís, sí se da a lo largo del tiempo, sí es una visión mucho más amplia en donde nosotros atravesamos una propia transformación que obviamente transmitimos y pulimos porque
esto de que la interpretación por fuera de sesión es salvajismo, ¿no? Pero constantemente estamos mirando al mundo por nuestros filtros, nuestros vínculos, nuestras relaciones, nuestra manera de vivir. Entonces, este enfoque lo que de alguna manera provee es esto. Son las multiherramientas para que tengas en cuenta ciclo vital, interpretaciones, reestructuraciones, resignificaciones de problemas, estilo personal del terapeuta, justamente esto, o sea, ¿qué pasa conmigo? O sea, ¿cómo yo me paro como ciencia para transmitir la seguridad que vos necesitas y que te entregues a que esto está bien? Es una manera de alguna, no sé si yo al menos en algunos estudios que hicimos en investigación, en pandemia surgió un fenómeno en donde toda la camada que se recibía y demás, se ponía la cámara en las habitaciones, ¿no? Y arrancó a atender, arrancó a atender, arrancó a atender, que no está ni mal y tampoco está tan bien cuando uno no tiene en cuenta ciertas cuestiones como trabajar en equipo, aprender éticamente cuándo hay que derivar, aportar justamente cuál es el valor desde este lugar en donde nosotros estamos obligados a tener nuestros diplomas y nuestras matrículas a disposición del cliente, o sea, el cliente. y del cliente totalmente. De hecho, a ver, esto de cuando uno le aclara, ¿no? Al paciente cliente que, ¿por qué le decimos cliente? Y lo necesario a veces hasta de coachear, por decirlo así, a terapeutas más jóvenes. Bueno, nosotros somos jóvenes, Juan Carlos, o sea, no nos hagamos Bueno, los, usted es joven, yo ya, ya estoy. somos jóvenes, pero bueno, los más jóvenes, los recién jóvenes hablamos siempre de antigüedad de graduados, ¿no? En cómo defender desde Mm, tu espacio hasta el cobro de honorarios. Son temas tabú que hoy en la psicoterapia no se habla, te dan las pues, herramientas, pero no se hablan de un montón de cosas que después en la práctica decís, ¿de dónde me apoyo hasta acá? usted dice Entonces, algo la bien integrativa interesante. provee esto de muchas fuentes y es muy rico. Mm. El pecadillo del psicoanálisis acá en el Perú, no sé cómo es en Argentina, es que justamente los estudiantes se entusiasman, pero es muy teórico. Entonces dicen, ¿dónde están las herramientas, la parte técnica? Y me pongo en su lugar como profesor y pues es muy un poco árido, ¿no? Claro, y estos enfoques son como una caja de herramientas coherente, integrado. Porque la otra pregunta que te iba a hacer, ya comenzamos con las preguntas incómodas, pues Flavia, yo te advertí. No, no, Epistemológica, tengo así que hacer. Epistemológicamente, algunos enfoques son incompatibles. O sea, ya hablando totalmente. en un plano más técnico, ¿no? Y entonces, ¿cómo ahí hace la integración? Es la pregunta gentil y amable que te quiero. ¿Cómo se hace la ¿Cómo es integración? la integración y a ver, yo voy a, esto, te voy a dar vuelta a la pregunta. Dale. O sea, yo recuerdo hace muchos años, porque yo de psicoanálisis es lo básico, mínimo y necesario, o sea, soy rotundamente sincera. Pero me acuerdo que cuando se vendían, ¿no? Estas en la facultad de por qué camino vas a ir, tenía una docente que decía, explíquenme cómo es que el psicoanálisis trata eficientemente una depresión mayor, cuando es instalada en etapas tan tempranas y se llega a una depresión mayor desde una asociación desde el discurso manifiesto, donde solamente hay sensaciones inscriptas, entonces, bueno, ¿cuál es la evidencia de eso? Que bueno, es por lo cual después viene la TCC, porque dijeron, acá estamos Acá nosotros. Y estamos. esa ha sido la gran bandera que llevan. Ellos Sin, tienen, pues, ¿no? sin embargo, desde esa lógica, desde esa congruencia, teniendo algo que, insisto, con todo el respeto, es incongruente, o sea, que se trata de una depresión desde el psicoanálisis, sin embargo, tener cuestiones en cuenta cuestiones bien tempranas de la edad, construcción del ciclo vital, control de impulsos desde en donde se apunta todo el tiempo a la activación conductual, hacia lo que es el guión. Siempre nosotros desde la integrativa lo que trabajamos es el guión de la persona. Y el guión es la construcción de todo el proceso. O sea, vamos Mm. de arriba a abajo, de abajo a arriba,
de vos, o sea, para con vos, y intersubjetivo. O sea, Perfecto. Ya te voy es, entendiendo. es por eso decimos, o sea, muchas veces este discurso manifiesto, este discurso latente, nos da informaciones y otras tiene más que ver con una cuestión bueno, si hay un paciente sumamente, vamos a poner un protocolo básico de TCC para depresión, activación conductual para todo. ¿Y cuál es la motivación de esto? ¿Y dónde está la trascendencia de esto? ¿Y el para qué? ¿Qué está pasando a nivel familiar con esto? ¿Cuánto de cansado están para que esta persona tome la motivación de venir a terapia? Bueno, vienen por ellos. Se registra ese malestar. Se tienen en cuenta multiniveles. Y en donde, a ver, a nivel de herramientas gana la TCC, lejos. Y la sistémica, pues, al menos desde mi quinta, a todos los mando en ciclos vitales a revisar, todos. Flavia, tenemos que Sí, aterrizar ahora yendo un poco a la práctica clínica. En tu caso, en tu práctica en Buenos Aires, y yo te estaba contando, ¿y cómo hacen ustedes los argentinos? Pues tienen una competencia salvaje, pues. Es el país no solo de los psicoanalistas, sino de los psicólogos, sí. ¿no? La Yo, consulta. Sí, dígame. hay algo, cuando veía este tipo de preguntas, siempre voy a hacer dos referencias. Como gastronómica, voy a ir a años atrás, mi maestra, mi mentora, Laura, vivía a una cuadra de mi casa y era la mejor, pero la mejor. Entonces yo decía, ¿para qué voy a estudiar esto si nunca voy a poder vender una torta teniendo a Laura Gañeri a una cuadra de mi casa vendiéndolas? Y ella del día uno, cuando le hice este planteo, digo, qué difícil es vivir tan cerca de tu casa. Y me dijo, en este mundo hay lugar para todos, por más que las dos hagamos la misma crema con la misma cantidad de azúcar. Tu torta va a ser una y mi torta va a ser otra. Acá tiene mucho que ver dos cosas. El estilo personal, o sea, yo hoy podría ser psicoanalista lacaniana ortodoxa y lo que fuera, o sistémica estratégica, pero tiene mucho que ver con el camino que uno también decide recorrer. Eso por un lado. Y por otro lado, en Argentina, lamentablemente, y esto es algo que lo notamos por ahí, a veces cuando vamos a congresos o a simposios, en donde los que terminan levantando la mano o que entienden de eso que se está hablando, tienen que ver los que se forman con otro corte un poco más científico. Lamentablemente en Argentina, ciertas universidades y demás están en decadencias en que ni siquiera se actualiza hoy lo que es la psicodinámica actual. Entonces, la realidad es que tenés mucho consultante y es moneda corriente. No, vengo acá porque hice 7 años de psicoanálisis y la gente cuando googlea cuál es el tratamiento para su dolor y dice TCC, no sabe ni qué es TCC, ni le interesa qué es la TCC o cómo funciona. Simplemente quieren algo que alivie ese malestar y mejorar la calidad de vida. Sí, sí, importa el Ahora, enfoque. Claro. o sea, la pregunta es, ¿vos sos TCC? Me decís, sí, bueno, eso es suficiente. ¿Por qué? Porque vengo de 6 7 años y mi pánico sigue. Vengo de 6 7 años y nunca me dijo nada. Vengo de 6 7 años y no hay un apoyo cuando tengo una crisis. Y también es válido. Ahora, estamos en un momento a nivel de la psicoterapia mundial, por decirlo así, en donde cuando lleguen siempre decimos, cuando empiecen a llegar las denuncias por mala praxis, ¿no? En donde ciertas Mm. patologías se deberían de tratar con la evidencia correspondiente, creo que vamos a ser más conscientes a la hora de derivar. Un paciente, no sé, con patología TLP, una desregulación emocional intensa, desregulación diaria, con intentos no puede no ser tratado desde una terapia dialéctico-comportamental, desde un enfoque de DBT bien ortodoxo. O sea, el paciente lo tiene que saber. Después lo que decida con eso, pues si se quiere quedar con vos porque te quiere, ya es una decisión Mm. pero hoy por hoy estas cuestiones no se hablan. Es como, me dejo al paciente porque es mi agenda, por decirlo así. Nosotros no. Nosotros hacemos una entrevista de admisión,
Si tenemos las herramientas para aportarte, son estas las opciones, y si no, te recomendamos a alguien para que sigas. Pero Qué eso importante lo que éticamente, dices. Sí, Flavia, me encantó la metáfora de tu oficio anterior, ¿no? Hay lugar para todo. Y hay lugar para todo, sobre todo a los que tienen criterio amplio, pienso yo. Fíjate, no lo digo por este modesto servidor, y no voy a mencionar nombres tampoco, no quiero que me enjuicien. Pero en mi país, por ejemplo, hay los que son pues muy sectarios y solo leen psicoanálisis. Te doy un ejemplo, ¿no? O cognitivo conductual y los enfoques que están alrededor ni les importa. Claro, claro. mi ventaja es como he sido profesor y he enseñado también psicoterapia, me he nutrido de otros enfoques. Ya no soy profesor hace un par de añitos, ¿eh? Pero igual sigo Giorgio Nardone, por ahí, ¿no? Las terapias de tercera generación, biodecodificación, constelaciones, son cosas que aparecen, ya. Cuestionables o no, uno tiene que estar un poco al día de cómo trabajan otros enfoques, no para mudarte, no para Totalmente. cambiar de enfoque, sino para tener, digamos, una amplitud de criterio y decir, oye, ¿qué estoy haciendo yo también? Ujú, Porque suena bien ortodoxo hacer eso, solo lo mío. Inclusive entre psicólogos a veces decimos, pero eso es psicología. ujú. Entonces, me parece que la arrogancia ahí no ayuda mucho en algunos analistas o terapeutas. Totalmente. De hecho, Y una cosa más, Flavia, si me permites terminar, y hay otra cosa que lo voy a sumar, no sé qué piensas tú. Ahí te cedo la palabra. Yo hago psicología social comunitaria. sí. Ese es el otro lado. No son Otro, los es pacientes de, la otra, claro, el no, otro lado del océano es eso. no son los pacientes de la clase media alta que vienen al consultorio y vienen de otra realidad social. Son chicos que viven en un cerro y por ahí creo que te manda el video. Entonces, el Sí, terapeuta también se pierde ese tipo de paciente porque es el paciente que no llega a su consultorio, pues, obviamente. totalmente. A menos que seas ONG o, en fin, trajes a alguna institución. Bueno, en Argentina sí la cosa es diferente, porque yo sé que hay, digamos, programas, hay proyectos, cosas más en salud mental. Acá en el Perú muy poco, casi nada, para serte Sí, sincero. hay mucho marketing de que sí en Argentina, pero no es tan real a veces. Ah, mira, nosotros pensábamos que había cosas más sociales, acá no. Acá el terapeuta es hamburgués. Claro, claro, Eh, totalmente. eh, y no me parece mal ni bien, es algo que sucede, pero y eso quiero un poco tu opinión. Pero creo que uno debería tener los pies en los dos lados. Yo sé que es medio complicado. Entonces usted puede decir, bueno, porque usted tiene su ONG. No, a título personal también. No tienes que tener una ONG para hacer intervención social. Pero bueno, Flavia, tú eres la entrevistada, no yo. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿No? De hecho, con esto que decís, se me viene un poco, así como se me ilumina, ¿no? ¿Cuáles son las características Mm, de alguna manera que se intentan moldear desde un enfoque más integrativo? O sea, ¿cuáles son nuestras premisas básicas? muy bien. Y son indiscutibles para todas las orientaciones, para todos los enfoques. Entonces, si tenemos en cuenta, yo traigo tres hoy, ¿no? Desde este punto de partida, tiene que ver tanto aceptar esta idiosincrasia del paciente con el que viene, porque hubo un par de, cuando me mencionaste constelaciones, biodecodificaste, estas cosas que hoy están muy en auge en Argentina, es un boom todo esto en este último, diría en este último año. Mm, Pero bueno, dentro de las características es empatía, ponerse en los zapatos del otro, congruencia y aceptación incondicional del problema del otro. Entonces, con estas tres características como terapeutas, dependiendo de cualquier orientación que estamos, siempre quien rige, a ver, me voy a ir a un término que, corregime si lo digo mal, pero tengo entendido que es una terminología bien lacaniana, que es nosotros somos objeto de la subjetividad del otro. así es. Entonces, entendiéndonos como objeto de la subjetividad del otro, trabajar estas tres cuestiones, empatía, congruencia, aceptación incondicional, cuando a mí el paciente me viene yo he tenido este año, probé constelaciones familiares personales, probé bio, o sea, siempre, así como cuando vienen, no sé, con una serie de moda, viste, una serie de Netflix, no sé, cuando salió mi otra yo, creo que era una de constelaciones, explotaron las constelaciones. Cuando salió una que se llamaba Sexo y Vida, todos los matrimonios en crisis porque sexo y, o sea, cómo funcionan todos estos contextos
en la vida cotidiana de las personas, generando un desfasaje de guión, por decirlo así, en donde me empiezo a hacer esas preguntas y busco ese proceso de cambio. Entonces, entendiendo la implicancia que nosotros tenemos con nuestros clientes, estas cuestiones de tener en cuenta cuál es, hay algo, y acá me voy a tomar el atrevimiento de decir esto sabiendo que tengo un referente, que lo estoy viendo ahí de remera rayada que nos mira, la gente está con mucha crisis de fe, mucha crisis de fe. A niveles de que lamentablemente en esto de infundir esperanza, lo que antes teníamos como, dentro de las limitaciones que teníamos los terapeutas, era cuestiones de fe, o sea, esto es apto, no es apto, está bien visto, no es bueno. Hoy por hoy, la fe incluso está dada en el universo, en las constelaciones, no sé, Mercurio retrógrado, en los talismanes de piedra de cuarzo, en todo eso. ¿Y por qué nosotros no podríamos aceptar que eso también es lo que en otro momento la fe era bien aceptada al 100%? ¿Por qué la persona que decide creer en lo que dicen, no sé, las cartas, por decirlo así, no es apto? Y antes cuando lo decían en la misa los domingos, y también bien dicho, sí era apto. Nosotros estamos mutando, nuestra generación de terapeutas está mutando extremadamente rápido. ¿Y cuáles son esos planos incluso de generar fantasía, difundir esperanzas? Es tenemos que agarrar de todo eso que vos bien decís. Porque, a ver, un pensamiento de alguna manera más distímico, más depresivo, un estado del ánimo bajo, vamos a decir, nos pone en un plan sumamente realistas. A ver, estoy naciendo y estoy muriendo todos los días. Cada tiempo que pasa es un tiempo perdido. Entonces, cuando uno está para abajo, ¿no? Como bajón, siempre tendemos a ver el mundo muy realista. Y la realidad muchas veces duele. Entonces, infundir esperanza, creencia, fantasía, desde todos esos mini recursos que nos tomamos es incluso ver a la persona en un plano integrativo. Mm. Varias cosas, mira. Esta triada que tú mencionas de Carl Rogers, ¿no? Empatía, autenticidad, aceptación incondicional. Sí, estoy Sí. totalmente de acuerdo. Él lo saca y dice, esto no son técnicas, son actitudes, cosas que no pasan por la universidad. Uno. Dos, lo Ujú. que tú dices muy bien. Los enfoques, no sé si te das cuenta, algunos terapeutas terminan yéndose al campo espiritual, Sí. en su evolución, digamos, profesional. Me acuerdo de algunos, ¿no? Por ejemplo, en la terapia gestal, la nueva gestal, Claudio Naranjo, gestal y terminó la terapia transpersonal, ayahuasca, una cosa más espiritual. No me parece ni mal ni bien. Lo que quiero resaltar, y no sé qué piensas tú, como la evolución, ¿no? De los buenos, porque este tipo era muy bueno, ya falleció también. Eh, no sé si te acuerdas de Ronald Lang, o Lang se pronuncia, este de la No. antipsiquiatría, era un psiquiatra muy famoso, terminó también. Igual, muchos terminan siendo terapeutas, pero ya en un ámbito más espiritual, perdón. Y entonces, ¿eso puede pasar con la integrativa? Era mi tonta pregunta. Yo creo que Ampliarlo tanto, ampliarlo, incluye, ¿no? Ya, son cuatro modelos, Flavia, pero cada uno puede poner el quinto. es que la integrativa se está posicionando sin dudas como el quinto, porque en realidad fue darle como este marco formal a lo que se viene buscando desde hace décadas con el eclecticismo. Eh, ni siquiera fue algo que pienso esto desde... Una, fue como a la inversa de los demás enfoques. Viste que todos de alguna manera surgen por una necesidad Así es, contextual, ¿no? O sea, sí, desde la sistémica para crisis, siempre la individual, TCC, así es. sí, la TCC como, bueno, para falsear un poquito el psicoanálisis en criollo, vamos a... Bueno, la integrativa se prendió un micrófono de Cecilia. Ahora sí, Eh, él se silenció. la integrativa, de alguna manera, surgió como una necesidad para nosotros los terapeutas. O sea, ordenemos esto, ordenemos todo esto suelto que hay, con todo este trabajo en donde, a ver, la psicología pasó a ciencia no hace tanto. Y fue como, bueno, de todas estas ciencias, de todas estas variables, ¿viste cómo vamos a usar la alegoría de la caverna de Platón?
Mm. O sea, a ver, en el transcurso del proceso de conocimiento, de saber, de saber verdad, por decirlo así, está siempre esto, el sensible o el inteligible, o sea, ¿cuál es la verdad? ¿Dónde está? Y a lo largo de la historia, empiristas versus racionalistas. Y a lo largo de la historia, hasta que llegan algunos y dicen, muchachos, si lo traemos a Platón, le decimos que fue genial lo que planteó, pero que no es excluyente uno u otro. Y Así estamos es. en un momento paradigmático de la psicoterapia, de la psicología en general, en donde investigadores, grandes autores, están trabajando linealmente con los Mm. terapeutas. O sea, por primera vez en la historia nosotros tenemos un trabajo tan arduo y tan amplio que no nos limitamos a posiciones reduccionistas de, a ver, estamos acá hoy, no sé cuántos somos, pero estamos acá hoy atravesando un continente, por decirlo así, dejando un pequeño granito de arena en donde te van a escuchar a vos, van a escuchar a mí, y esto está pasando. Tenemos un gran laburo de fomentar esto para que el día de mañana, ojalá la integrativa o la sub mega archi integrativa y los ovnis se sumen, pero siempre en pro de esto. Si mañana vienen los zombies, también que se sumen a esto y a lo que sea que hay que sumarse. Ah, Siempre es mira, revisando un poco, yendo a la práctica cotidiana, tú trabajas en Buenos sí, Aires. En Buenos Aires, en Argentina, los casos que te llegan, ¿cuál es la patología más frecuente que tú ves y cuál es la razón de esta, digamos, frecuencia existente? en este último tiempo, voy a apelar a Maslow, eh, hay gran índice de ansiedad y depresión real, por una cuestión obviamente bien contextual de lo que está viviendo nuestro país como crisis, Es, en esta incertidumbre colectiva de no importa lo que haga, sino que apelamos a teorías como, no sé, los supuestos derrotados en donde el contexto no me está devolviendo, ¿no? Esto por lo que yo tanto trabajé. Entonces hay una sensación de frustración, de falta de necesidades básicas no cubiertas, de incertidumbre en qué va a pasar, de miedo instalado, en donde los procesos ansiógenos, que son bien teleológicos, son a futuro, o sea, todo eso que no sé qué va a ocurrir, afloran, ya están todas las estructuras afloradas con sintomatología positiva y fuerte. De hecho, nosotros cuando empezamos con toda esta crisis, nosotros somos un centro presencial y somos actualmente 22 terapeutas que ah, mira, que estamos trabajando y las comunidades de Psicotic son, deben haber 3.000 personas dentro de los grupos por todo el mundo y existía como un común denominador en donde todos decimos, ¿qué va a pasar? Porque nosotros trabajamos en el ámbito privado y realmente somos el lujo de la salud, por decirlo así. Al sí, traumatólogo claro, no lo van a dejar si se fracturan, pero la psicoterapia es un lujo. Sin embargo, estamos saturados de trabajo, obviamente siendo empáticos con tratar de sostener desde honorarios a disponibilidad, pero la cantidad de pacientes que han vuelto porque esta crisis colectiva genera estos dos extremos, la preocupación por algo que ya viví, se improntas más depresivas y el miedo a lo que viene, y la ansiedad de los jóvenes de qué va a pasar con mi futuro en este terreno. Sí, es lo es, más común. Y después por mi trabajo yo recibo mucha familia y parejas. de Entonces, desde todo, un me enfoque imagino. más sistémico abordo más de eso. Y, bien, y siempre hago esta pregunta porque, fíjate, Freud publicó los 5 grandes casos, porque eran casos fallidos, y los casos difíciles o que no son resueltos dejan una enseñanza. Por lo tanto, Totalmente. tú te acordarás, bajo el anonimato, obviamente, Sí, reserva profesional, de un totalmente. caso muy duro que te haya sido aleccionador, valioso en tu formación profesional. Sí, fue el único caso que derivé y el único caso, tengo dos, pero el con el que me recibí en mi última especialización lo voy a guardar porque es una paciente actual y voy a cuidarla, pero es un caso hermoso, ella sigue en tratamiento. Pero hay otro que lo tuve hace algunos años, en plena pandemia, en donde me derivan a una chica, yo Psicotic es por tecnologías de la información y la comunicación, por ende, cuestiones de encuadre en cuanto a terapia online y demás se tienen muy en cuenta desde lo que profesamos acá. Ujú.
Me derivan un caso de una chica que había tenido, en este momento yo me dedicaba a casos difíciles, era como mi eslogan de presentación, eran casos difíciles. Entonces venían como de todos lados. Me la deriva un colega y me dice, mira, yo ya no sé mucho qué más hacer, va con un enfoque más de DBT, ok, la tomo. Y recuerdo que era una chica que día uno me contó todos los intentos de suicidio que tuvo. Intentos de suicidio como decir, estudié medicina un año, entonces para cortarme las venas me puse hielo, congelé, abrí, corrí el tendón, que cuando corté, o sea, cosas así, licuados de infinidad de pastillas, o sea, había estado internada muchísimas veces, pero me llamaba mucho la atención una cuestión de que ella se mostraba muy congruente. Entonces, cuando yo pedía cuestiones más vinculares, cuestiones más, bueno, necesito ver, no, mi mamá está internada, mi papá es quien paga la sesión, pero no quiere presenciar. Y bueno, me acuerdo que yo sesión la había visto 4 veces y una vez era invierno, un invierno fuerte, y yo veía que alrededor de ella había moscas. Ella automáticamente era como siempre con la cámara así, no se veía. Entonces yo constantemente queriendo abrir el plano de dónde estaba, porque veía, no sé, que su fondo era un mueble bastante desorganizado y demás, no lo lograba y un día, un poco con persuasión, logro que me muestre a su mascota, a su perrito, y recuerdo cuando me abre el plano para mostrarme a la perrita era una perrita que estaba fracturada, en una casa totalmente llena de materia fecal, en situación de abandono, con basura, y literalmente se tuvo que activar protocolo de internación y de derivación a institución, porque no era una paciente, lo que pasa es que ella diciéndole a su papá, yo estoy haciendo terapia, estaba cubierta en que nadie iba a ver en qué situación estaba ella. Así que hay un poquito el encuadre de lo que para nosotros es el lenguaje verbal y no verbal, ¿no? En terapia online y todo lo que requiere ese contexto. Una mosca terminó de definir por qué en invierno vuelan moscas cuando esto no debería estar pasando. Te Y entiendo. un caso Flavia, significativo. vamos a hacer un Flavia 2, una conversación número 2. Flavia, A tenemos ver, que ir terminando. Dos preguntas finales. a ver, me dan En miedo tus preguntas. conclusión, ¿cuál sería, digamos, es bien difícil establecer un perfil? Yo te doy un poco lo que modestamente la experiencia me ha dado. Un buen terapeuta, sea psicoanalítico o no, tiene que tener un estilo claro y definido, un Ujú, estilo singular, así como la singularidad del caso, sí, y en segundo, vinculativo, ujú, que tenga esa capacidad de resonancia afectiva con los pacientes. Hay acá un pensador, Carlos Alberto Seguín, es un psiquiatra, él decía que lo que finalmente, lo esencial de una buena terapia es la relación que establece el terapeuta con el paciente, al margen de la técnica, la estrategia y el enfoque y el modelo totalmente, conceptual. Y yo me quedo totalmente. con eso porque la experiencia lo demuestra. Con los que me Sí. vinculo mejor y con quien no me atrapo mucho del libro, me va mejor. Pero eso es lo que yo pienso modestamente. Flavia, mi amiga, tendrá otra forma de entenderlo. ¿Y cuál es tu apreciación, amiga? ¿Cuál es el perfil ideal o el perfil real? Ahí está, esa es una gran pregunta. Esa diferenciación, el ideal y el real. Ujú. Creo que por mi historicidad de vida y mi recorrido en la psicoterapia en general, yo hoy elijo el real. Yo el día uno con cada cliente es profeso la genuinidad del vínculo, les digo. Como algo que no sé si existe, pero ya todos saben que acá se practica el vínculo genuino. Y el vínculo genuino es que somos dos seres humanos en donde puede que yo tenga algunas herramientas que a vos te aporten, pero no dejo de ser un ser humano, en donde tengo que avisar, no sé, que hasta mi teléfono tiene que estar por alguna emergencia, porque tengo una realidad que me pueden llamar en cualquier momento y yo voy a atender, no oculto mi vida porque
Al menos a mí, el estilo como más genuino y real de la persona, mi consultorio, mi lugar es una representación mía, o sea, cada rincón es un área de mi vida. Eh, en evaluaciones de alianza terapéutica y demás, me va muy bien. Ahora, recibo muchos pacientes que te dicen que han estado, no sé, con el referente en TOC, en lo que fuera, y sintieron una distancia muy amplia, como protocolos son excelentes. Entonces, cuando vos decís, hay ciertos casos que, no sé, con pacientes difíciles es común ser la decimoquinta terapeuta, y vos ves que pasa, no sé, año y pico y siguen. Y la pregunta siempre es esa. Yo siempre les digo, yo te voy a tratar hoy como si fuera la última vez que te veo. Yo necesito que hoy te vayas con algo. Si vos la próxima no querés venir, yo voy a estar tranquila de que hicimos esto como si fuera la última vez. Un Así mensaje. profesó, así profesó la vida en realidad. O sea, abrazo como si fuera la última vez, eh, cocino como si fuera la última vez, porque lo vivo así. Entonces, cuando les hago con el tiempo la pregunta, ¿por qué no soy la 17ª terapeuta en este proceso tuyo? Y es muy común que se me respondan, porque vos no me atendés con el libro abajo del brazo. Y ahí, en eso, lo que puedo decir, al menos de mi realidad, es que tengo una impronta muy maternal, como más desde ese lugar del cuidado. Soy del detalle, de, no sé, de saber qué le gusta y a veces no sé, esperar con ese té de jazmín que le gustó o tener una música de fondo que se nos... Es como la individualidad de cada caso desde un lugar del cuidado y desde lo importante que es para mí incluso que la persona te elija para convertirte en el sacerdote de este momento. O sea, se traen sus fantasmas, sus miedos. Por eso es que Pues, estoy feliz de tener a Franco acá, que también es sacerdote, y mira, sí, sí, y alumno, un excelente alumno y también profesor de universidades, que, que muchas veces no hemos hablado a esto, ¿no? Desde cómo a veces nuestro trabajo es esto, a veces es esto y otras veces es protocolo rígido. sí, ¿no? Esa flexibilidad que uno va Ujú. adquiriendo. Bueno, Hemos escuchado a Flavia. sí, Flavia, la última pregunta, amiga. Haremos una sección perfecto, Juan. 2. Mira, mucha gente de joven nos escucha y nos va a escuchar en el canal, sobre todo Ujú. los peruanos. ¿Tú qué consejo darías a las personas que se quieren meter a psicoterapia? Ya están en la facultad, están indecisos. ¿Cuál sería tu apreciación final? Mira, yo cuando, a mí me encanta trabajar con primeros años. Los primeros años de la facultad, por mi historia personal, eh, siempre hago la pregunta de ¿por qué creen que están acá? Y las respuestas son porque me gusta ayudar gente, porque mis amigos me dicen que soy bueno dando consejos, Mm, porque quiero entender por qué la vida es así, porque quiero entender por qué mis papás, ¿no? Siempre está arrojado a eso, sí. a cuestiones de mitos, de prejuicios, eh, otros que ni siquiera lo saben y lo descubren en el tramo, pero siempre tengo como algo de, no se olviden de ese principio, porque luego con el transcurso de los años se va convirtiendo en ciencia y nos olvidamos y sabemos que nosotros no estamos para ayudar a nadie, nosotros no somos ayudantes de nadie, sino que nosotros aplicamos un método, nos volvemos a veces muy soberbios en ese camino, de tener como acá tengo el tratamiento para mejorar tu calidad de vida y una clave de verdad. No nos olvidemos del para qué empezamos esto. Porque si bien va a ir cambiando y modificándose, y es genial que todos los veamos con ciencia, pero el entusiasmo del inicio se termina perdiendo o corrompiendo a Mm, lo largo del camino, en donde nos empezamos a focalizar en, ya sea en la carrera, en ser los mejores, en un promedio, en la vida profesional, en destacarnos, en posicionarnos dentro de los mejores o lo que fuera. Siempre mantengan prendida la antorcha del primer día. Yo recuerdo el primer día que fui a la facultad, era tan enorme, tan enorme, tan enorme para mí, porque en mi mundo de mangas, de tortas y de moldes era un imposible.
que todavía sigo yendo a dar clases y la sigo viendo así de enorme. Ese estado de perplejidad que no se vaya jamás, porque es la motivación y la mecha para seguir avanzando con ese mismo camino de humildad, por decirlo así, y honrando a esos que queríamos ser. Muy bien, Flavia. Flavia es una mezcla, ¿no? De transparencia, sabiduría, experiencia. Me ha sido muy agradable hablar contigo, Flavia, te digo con sinceridad, no es cortesía, no es buena educación, es lo que he Igualmente. experimentado en la conversación tan fría, hasta me has apasionado un poco ya. Ella te iba a quitar el micrófono. Bueno, Flavia, haremos un segundo round, que no hace un round, Cuando hace una quieras. conversación entre amigos, colegas. Te agradezco tu tiempo, amiga, yo sé que todos estamos Igualmente. chambeando, pero igual. Y bueno, nada, gracias, Flavia. ¿Tienes palabras finales para despedirte en todo caso? Bueno, primero agradecerte a vos por ese mensaje ahí por LinkedIn, en donde te interesó un poquito lo que hacíamos